Un museo, una vitrina iluminada desde arriba. Dentro, una serie de figuras de cerámica y de piedra. Algunas tienen formas que parecen salidas de un manual de arqueología. Cabezas estilizadas, cuerpos compactos, rasgos geométricos. Pero otras muestran algo que no debería estar allí. Un Mickey Mouse con la rigidez de una deidad prehispánica. Un Bart Simpson tallado en piedra volcánica, con los brazos pegados al torso y los ojos desorbitados. El visitante se detiene. No sabe si lo que ve es una pieza precolombina auténtica o una intervención contemporánea. El tiempo se pliega. Esa confusión es el lugar exacto donde trabaja Nadine Ospina. Desde hace más de 3 décadas, este artista colombiano ha dedicado su obra a una operación simple en apariencia: tomar los íconos más reconocibles de la cultura global, como Mickey Mouse o el Pato Donald o Bart Simpson o el Hombre Araña, y vestirlos con las formas y las técnicas y los materiales de las civilizaciones precolombinas. Ospina nació en Bogotá el 16 de mayo de 1960. Estudió arte en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, donde entre 1979 y 1982 también dio clases como profesor de Bellas Artes. A principios de los 90 comenzó a producir las piezas que lo harían conocido: figuras de íconos de la cultura popular contemporánea, realizadas con técnicas y materiales precolombinos. Y desde entonces, esa confusión no ha dejado de multiplicarse. Sus obras han sido expuestas junto a piezas arqueológicas en museos de antropología. Han sido confundidas con auténticas por coleccionistas. Han provocado risas y preguntas. Porque lo que parece un gesto lúdico se convierte, al ser contemplado, en algo un poco más complejo. La confusión no es solo visual, es también una confusión de categorías: lo antiguo y lo nuevo, lo sagrado y lo comercial, lo auténtico y lo fabricado. Queda la imagen del visitante frente a la vitrina y no sabe lo que está viendo. Y en esa duda, en esa pequeña grieta de la certeza, se abre un espacio para pensar de otro modo la identidad, el patrimonio, la cultura de masas. Mickey Mouse aparece por primera vez en 1928 en un cortometraje animado, y desde entonces su imagen ha viajado por el mundo con una constancia implacable. Es uno de los íconos más reconocibles de la cultura industrial del siglo XX. Bart Simpson, su heredero televisivo, lleva en el aire desde 1989. Ambos pertenecen a un universo de personajes que han colonizado el imaginario global con tanta eficacia que ya no parecen tener un origen. Pero Nadine Ospina les devuelve un origen que no tenían. Los talla en piedra volcánica, los moldea en arcilla con técnicas que se usaban en el actual territorio colombiano 1000 años antes de que Walt Disney naciera. Les da la rigidez de las figuras funerarias, la geometría de los sellos precolombinos, la materialidad de lo que fue hecho para durar. Y al hacerlo, les quita algo: la ligereza, la reproducción infinita, la sensación de que pueden estar en cualquier parte sin dejar huella. Pero también les da algo: peso, densidad, una relación nueva con la tradición. La operación no busca satirizar a Mickey Mouse ni hacer una crítica fácil del imperialismo cultural. Es más bien un ejercicio de traducción radical. Es tomar un ícono global y someterlo a las reglas de una tradición artesanal que le es completamente ajena. Y el resultado no es un Mickey deformado. Es un Mickey que por primera vez tiene que negociar con otro sistema de formas, con otro tiempo, con otra escala de valores. Y esa traducción tiene algo de cuidadosa, porque Ospina no destruye los íconos que trabaja. Los trata con el mismo cuidado que un artesano precolombino se dedicaba a una figura votiva. Les da un lugar en una vitrina. Les otorga la solemnidad de lo que merece ser conservado. Y en ese gesto queda en suspenso la jerarquía que separa lo sagrado de lo profano, lo auténtico de lo copiado, lo propio de lo ajeno. Las técnicas precolombinas suelen pensarse como algo muerto. Una cerámica que está en los museos, que se estudia en los manuales de arqueología, que pertenece a un pasado clausurado. Nadine Ospina trabaja con esa tradición como si estuviera viva, no como un arqueólogo, sino como el hablante de una lengua que sigue siendo capaz de decir cosas nuevas,
Para producir sus piezas, Ospina trabaja con artesanos locales especializados en la réplica y en la falsificación de piedras precolombinas. El artista entrega los dibujos de las figuras que quiere crear, y los artesanos las ejecutan en piedra o en arcilla o en madera usando las técnicas milenarias que dominan: el modelado de la arcilla, el tallado de la piedra, el conocimiento de los hornos, la preparación de los engobes. Esa colaboración no es un detalle menor. Ospina delega la ejecución física de la obra en manos de quienes conocen el oficio desde dentro. No se trata de restaurar un pasado idealizado. Se trata de activar un saber que está vivo, que se transmite de generación en generación, y ponerlo al servicio de una pregunta contemporánea. Cada pieza que surge de ese encuentro lleva consigo una doble temporalidad. La forma precolombina no es una cita, sino una estructura que sostiene un gesto crítico. El Mickey tallado en piedra no es una parodia de la cerámica antigua. Es una cerámica antigua en potencia, hecha en el presente y que interroga al presente. Y esa operación desdibuja fronteras entre arte contemporáneo y artesanía, entre original y copia, entre patrimonio cultural y cultura de masas. En Colombia, el trabajo artesanal ha sido históricamente despreciado como un saber menor, mientras que las piezas arqueológicas han sido valoradas como un tesoro nacional. Y Ospina trabaja en el filo de esa contradicción. La tradición no es una reliquia, es un conjunto de técnicas, de miradas, de formas que aún pueden ser activadas, y que al activarlas, algo nuevo puede surgir. Una figura que no es ni del todo precolombina ni del todo global, sino un tercer objeto, nacido de la traducción. Las piezas de Nadine Ospina han estado en museos de arte, en museos de antropología, en colecciones privadas de arte contemporáneo, y muy a menudo han sido colocadas junto a cerámicas precolombinas auténticas. En 1992 ganó un premio en el 34º Salón de Artistas Colombianos con Impartibus Infidelium, una instalación que simulaba un museo arqueológico con piezas falsas. En vitrinas iluminadas colocó réplicas precolombinas fabricadas por artesanos contemporáneos: un retablo quimbaya, una figura femenina tumaco, un chamán jamacuaque. Las piezas parecían auténticas. No lo eran, pero estaban exhibidas con la solemnidad de lo que merece ser conservado. Años después, en 2020, el Museo Nacional de Antropología de Madrid presentó Yo soy otro tú, una exposición donde las piezas de Ospina convivían con objetos prehispánicos auténticos de las colecciones del Museo de América y del propio Museo de Madrid. Sus figuras de Mickey Mouse y Bart Simpson compartían vitrina con cerámicas de culturas extinguidas. Y esta ubicación interroga las clasificaciones que los museos suelen dar por sentadas. ¿Qué es arte? ¿Y qué es artesanía? ¿Y qué es etnografía? ¿Dónde termina el patrimonio nacional y dónde empieza la cultura de masas? Los museos de antropología suelen presentar las piezas precolombinas como objetos de culto o como testimonios de civilizaciones extintas. Los museos de arte exhiben las obras contemporáneas como expresiones de una subjetividad individual. Ospina mezcla ambos registros. Sus piezas tienen la factura de lo artesanal y la potencia crítica del arte. No encajan del todo en ninguna categoría. El gesto de colocar un Bart Simpson precolombino junto a una vasija de la cultura quimbaya señala que la frontera entre lo sagrado y lo profano es menos sólida de lo que parece. La vasija precolombina también fue en su momento un objeto utilitario, quizá un producto de intercambio, pero el tiempo la convirtió en arte. Ospina acelera ese proceso con sus figuras. Les da la forma de lo antiguo para que podamos ver lo contemporáneo con nuevos ojos. El museo deja de ser un repositorio de certezas y se convierte en un campo de preguntas. La sonrisa de Mickey Mouse es una de las imágenes más repetidas en la historia visual. Ha sido reproducida en miles de millones de objetos, en todos los formatos, en todos los continentes. Esa sonrisa, en sus versiones industriales, es alegre, confiable, vacía de ambigüedad. Pero cuando Nadine Ospina talla esa misma sonrisa en piedra volcánica, algo cambia, porque la piedra es oscura, pesada,
rugosa. Esa sonrisa se vuelve rígida, casi congelada. Los ojos, que en el dibujo animado tienen una expresividad inmediata, aquí se convierten en dos círculos inmóviles. El rostro adquiere una gravedad que no estaba en el original. Lo que antes era familiar se vuelve extraño, no necesariamente amenazante, pero sí inquietante. Porque al reconocer a Mickey en una forma que no le corresponde, el espectador descubre que el icono no es tan universal como parecía. Su significado depende de las convenciones en las que aparece. Cambiado el soporte, y cambiada la escala, y cambiada la textura, el personaje parece otro. Ospina no busca volver exótico a Mickey Mouse. Muestra que ya lo era. La cultura global de masas no es neutra. Trae consigo una historia, una materialidad, una geografía de producción. Al someterla a las formas precolombinas, revela su propio carácter construido. Mickey no es un ser natural, es un producto. Y como todo producto, puede ser traducido y desmontado y reconfigurado. El espectador no sabe muy bien qué sentir. Es una mezcla de risa, incomodidad, admiración, rechazo. Todas esas reacciones conviven. Y en esa mezcla, lo que se desestabiliza es la idea de que los íconos globales son transparentes, de que todos los vemos de la misma manera. La piedra volcánica les devuelve un peso que la reproducción industrial les había quitado. Las figuras de Nadine Ospina provocan sonrisas, y es inevitable. Ver a Bart Simpson con rasgos precolombinos, rígido y solemne, produce un primer impacto cómico. Pero esa risa no es el destino final de la obra. La pregunta que sigue es menos graciosa. ¿Por qué un museo de antropología puede exhibir una vasija funeraria precolombina junto a un Mickey Mouse sin que nadie se escandalice? ¿Qué jerarquía cultural hace que una tradición milenaria pueda ser puesta en diálogo con una figura del entretenimiento masivo, sin que la primera salga perdiendo? Ospina utiliza la ironía como un instrumento crítico. No se ríe de la cultura precolombina ni se burla de Disney. Usa el humor para deslizar una pregunta sobre el valor. ¿Qué hace que algo sea digno de estar en un museo? ¿Es el tiempo? ¿Es la calidad artística? ¿Es el prestigio de la cultura que lo produjo? Colocar a Bart Simpson en una huaca, un lugar sagrado para las culturas precolombinas, no es un chiste fácil. Es un gesto que cuestiona la sacralidad misma del museo. Si Bart Simpson puede estar allí, entonces la frontera entre lo que merece ser conservado y lo que no, entre lo que es cultura y lo que es simple entretenimiento, es simplemente una construcción arbitraria. La ironía de Ospina no busca complicidad inmediata con el espectador. Lo deja en suspenso, sin saber si debe reír o reflexionar. Y esa ambigüedad obliga a tomar una posición frente a la obra, frente a los íconos que representa, frente a las instituciones que la exponen. Desnaturaliza las jerarquías culturales para mostrar que no son eternas, que pueden ser cuestionadas. Y en ese cuestionamiento, lo que queda abierto es la posibilidad de imaginar otros relatos, otras maneras de organizar el patrimonio, otros modos de habitar la tradición. En las figuras precolombinas, el cuerpo rara vez es naturalista. Las cabezas se alargan, los torsos se comprimen, las extremidades se estilizan o se hinchan. Y esa deformación no es un error técnico. Es una convención estética que expresa otra relación con el cuerpo. No como copia de la naturaleza, sino como símbolo, como territorio de transformación. Nadine Ospina recupera esa lógica. Sus figuras tienen cabezas desproporcionadas, cuerpos rígidos, rostros que abandonan la expresividad del dibujo animado para volverse máscaras. No es una simple adaptación estilística. Es una operación que devuelve al cuerpo su densidad material. En la cultura industrial, los cuerpos de los íconos globales son intercambiables. Se repiten sin variación, sin peso, sin historia. Al tallarlos en piedra o modelarlos en arcilla, Ospina les otorga una unicidad que la reproducción en masa les había negado. Cada pieza es única, con sus imperfecciones, sus marcas de herramienta, su textura.
el cuerpo deja de ser una imagen en circulación para convertirse en un objeto presente, ocupando espacio, resistiendo la mirada. Esa resistencia también es una forma de crítica. La deformación de sus figuras señala que el cuerpo estandarizado del consumo, el cuerpo de la Barbie, del superhéroe de plástico, del juguete reproducido en millones, no es el único cuerpo posible. Hay otros modos de habitarlo, de representarlo, de darle sentido. Y las figuras precolombinas ofrecen una alternativa. Un cuerpo que no imita la anatomía, sino que la interpreta, que no busca la simetría, sino la expresión. Y al poner en diálogo ambas tradiciones, Ospina hace visible que la aparente naturalidad de los íconos globales es simplemente una convención, solo que está tan extendida que ya no la vemos como tal. La deformación precolombina es lo que nos permite verla. En el mundo de las antigüedades precolombinas, la falsificación es un problema constante. Coleccionistas y museos han pagado sumas millonarias por piezas que resultaron ser fabricaciones modernas. Y Nadine Ospina conoce muy bien esa ambivalencia. A finales de los años 80, Ospina coleccionaba piezas precolombinas. Compró una cerámica que representaba un chamán de la cultura jamacuaque del Ecuador. La pieza le pareció auténtica. No lo era. Cuando amigos expertos se lo confirmaron, la decepción lo llevó a preguntarse ¿qué valor podría tener una falsificación? Y ese valor, descubrió, podía depender de él, del uso que quisiera darle. Y comenzó a trabajar con los mismos artesanos que producían las réplicas. Contactó directamente a quienes dominaban el oficio de imitar cerámicas y piedras precolombinas. Les encargó piezas que imitaban estilos de culturas antiguas, pero con un giro, figuras que incorporaban elementos de la cultura contemporánea. Pero no es un falsificador en el sentido tradicional, porque no busca engañar. Sus obras están firmadas y son exhibidas en museos de arte contemporáneo y circulan en el mercado de arte con todas las credenciales de su autoría. Pero al utilizar las técnicas y los materiales de la tradición precolombina, instala una pregunta incómoda. ¿Qué hace que una pieza sea auténtica? ¿Es la antigüedad? ¿Es el contexto de producción? ¿O es el valor simbólico que le asignamos? Lo que Ospina cuestiona es el mito del original puro. No hay una cultura precolombina inmaculada que pueda ser recuperada sin mediación. Lo que llamamos patrimonio es también una construcción. Es una selección de objetos que han sido preservados y valorados e interpretados. Sus figuras muestran que la frontera entre lo auténtico y lo falso es menos sólida de lo que los museos y el mercado necesitan creer. Al trabajar con artesanos especializados en la réplica, Ospina se sitúa en una tradición que ha existido desde la colonia: la producción de objetos que imitan formas antiguas para satisfacer la demanda de coleccionistas y museos. Pero él desvía esa tradición hacia otro destino. Él no fabrica réplicas para engañar, sino para pensar. Sus piezas no son copias, son traducciones. Las piezas de Nadine Ospina no salen de su mano directamente. Él dibuja y concibe y proyecta, pero la ejecución física, el tallado de la piedra, el horneado, el modelado de la arcilla, está a cargo de artesanos especializados. En el taller, las técnicas milenarias se actualizan, no como una reliquia, sino como un saber vivo. Los artesanos que trabajan con Ospina dominan un oficio que se ha transmitido por generaciones. Ellos saben cómo preparar los engobes, cómo controlar la temperatura del horno, cómo tallar la piedra volcánica sin fracturarla. Ese conocimiento no está en los libros de arte, está en las manos. Y Ospina no se apropia de ese saber como un autor individual que firma la obra. Lo pone en diálogo. Él entrega sus dibujos, sus ideas, y los artesanos las traducen al lenguaje material. Hay una negociación. Lo que él imagina no siempre es posible, y lo que los artesanos proponen transforma el resultado final. La obra es entonces un producto colectivo. Y esa condición colaborativa desestabiliza la imagen romántica del artista como genio solitario. Ospina no trabaja en un taller aislado, trabaja con una red de saberes que no le pertenecen. Y al hacerlo, desplaza el centro de gravedad de la obra.
no está solo en la idea, sino también en la ejecución, en la transmisión de un oficio que sobrevive al margen del mercado del arte. En un contexto donde el arte contemporáneo a menudo desprecia lo artesanal como un saber menor, Ospina lo coloca en el centro, no como un gesto folclórico, sino como una apuesta política. Mostrar que la tradición no es un depósito del pasado, sino un recurso para pensar el presente, y que ese recurso no puede activarse sin quienes lo mantienen vivo. La obra de Naín Ospina no ha fundado una escuela. No hay seguidores que imiten sus figuras. Su influencia es otra. Ha hecho visible que la tradición puede ser un material contemporáneo y no un disfraz. Antes de sus piezas, el diálogo entre arte contemporáneo y artesanía precolombina solía oscilar entre dos extremos: la apropiación decorativa o la denuncia arqueológica. Ospina encontró un tercer camino. Puso las formas antiguas a trabajar. Las activó como una lengua viva, capaz de nombrar el presente con la misma potencia con la que antaño nombraron lo sagrado. Esa operación ha cambiado la manera de pensar la identidad cultural. No se trata de defender un origen puro, ni de celebrar el mestizaje como una fusión armónica. Se trata de entender que toda cultura es traducción, que lo propio se construye en el desajuste con lo ajeno, que la autenticidad es una ficción necesaria, pero también una prisión. La huella que deja no es un conjunto de piezas en museos. Es una grieta en el relato que daba por naturales las jerarquías entre culturas. Una vez que se ha visto una figura de una deidad precolombina con rasgos de personaje televisivo, resulta difícil volver a creer que esos dos mundos están separados por una frontera infranqueable. La pregunta que su obra deja abierta es simple y profunda. ¿Qué más podemos traducir? El visitante se aleja de la vitrina. Ha pasado varios minutos frente a las figuras, tratando de distinguir lo antiguo de lo nuevo, lo auténtico de lo traducido. No ha llegado a una certeza, pero algo ha cambiado en su forma de mirar. Afuera, la calle de cualquier ciudad latinoamericana. En los puestos ambulantes, en las tiendas de artesanías, hay reproducciones de cerámicas precolombinas, figuras de barro pintadas de colores brillantes, pequeños souvenirs que imitan formas milenarias. Antes ese comercio le parecía una degradación de lo auténtico. Ahora lo mira con otros ojos. Sabe que esos objetos también son traducciones. También ponen en circulación un saber que no se ha perdido, que sigue transformándose en cada mano que lo moldea. En algún taller, un artesano prepara arcilla. No sabe que sus manos están conectadas con una tradición de 1000 años. Sabe que su oficio le permite vivir, que sus figuras se venden en ferias, que a veces llegan turistas que las confunden con antigüedades. No hay solemnidad en su trabajo. Hay gestos repetidos. Hay un conocimiento que no necesita explicarse. Ese taller es el otro lado de la vitrina. Allí las formas precolombinas no están en un museo. Están vivas. Están en proceso, siendo rehechas una y otra vez. Y Ospina lo sabe porque ha trabajado con esos artesanos. Ha aprendido de ellos. Ha confiado en sus manos. Sus piezas no son una excepción dentro de esa tradición. Son una continuación, un desvío, una pregunta hecha materia. El visitante de la vitrina no verá nunca ese taller, pero algo de ese taller se queda con él cuando sale del museo. La certeza de que las formas antiguas no están muertas, de que la cultura de masas no es un enemigo exterior, de que la identidad no se defiende, sino que se inventa. La pieza de Ospina no termina en la vitrina, termina en la calle, en el mercado, en las manos del artesano que sigue moldeando la arcilla. Porque la confusión que generó sigue funcionando. Lo sagrado y lo profano, lo auténtico y lo falso, lo antiguo y lo contemporáneo ya no pueden separarse con la misma facilidad. Algo se ha movido. Y ese movimiento, silencioso, sigue. Gracias.